nunca apartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo que tú nos brindas de poder estar juntos a través de este servicio virtual, donde podemos, Señor amado, participar de la palabra, participar de la enseñanza, participar del consejo, sin que falte nada, Señor, sin que nada quede fuera, sino que tu mano bendita y poderosa nos acompañe, nos dé, Señor, de esa luz, de esa gracia que necesitamos, nos exhorte, nos edifique, nos ministre, Señor, porque es tan importante poder oír tu palabra, sobre todo en este tiempo, Señor, final que estamos viviendo. Tu consejo, tu amparo, tu dirección es tan importante y queremos, Señor, que no nos dejes sin esa porción necesaria. Háblanos, intrúyenos, edifícanos y guíanos para poder, ¿verdad?, estar juntos con mis hermanos, conectados en este tiempo, sin que haya ninguna distracción. Señor, aunque mis hermanos estén en sus casas, por favor, dales enfoque, dales, Señor, concentración. Quita las distracciones, Señor, que si han de escuchar la palabra, apaguen el televisor para otros tipos de cosas, Señor, el celular lo mantengan en silencio, Señor, se concentren, como si estuviéramos en el templo, porque, Señor, el que oye tu palabra y tiembla ante ella, es aquel que te respeta, Señor, ante la dignidad de lo que es tu palabra para nosotros. Háblanos en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Quisiera, ¿verdad?, conectada, dice la Margarita, Jonathan Salas, pastor de Constitución, también conectado. Dios te bendiga, pastor Jonathan, muchas bendiciones para ti. Vivian, bendiciones y pastor, estamos en YouTube, ahí están viendo, ¿verdad? Y conectados también, bendiciones, dice la Margarita Pilar Valdés, conectado, bendiciones y pastor, qué bueno. Bueno, yo quisiera en este día poder adentrarme, ¿verdad?, en una temática que le puse como título las barcas ecuménicas, y quisiera, ¿verdad?, poder enseñar un poquitito acerca de esto, hablando, ¿verdad?, de una temática que también vino, ¿verdad?, como un tema que le puse título en un discipulado de pastores. Estuve haciendo los discipulados en la mañana y le dije ahí, ¿sabes qué? Puede resultar un buen tema ponerle ahí las barcas ecuménicas. Así que quisiera compartirte este tema y poder, ¿verdad?, juntos espigar y escarbar. Yo veo en este tiempo final que hay un peligro grande con relación a tendencias, movimientos, doctrinas, enseñanzas inadecuadas, prácticas inadecuadas, y que de alguna manera ponen en peligro la enseñanza o el mensaje que nosotros estamos trasladando también a un rebaño. Sobre todo con lo que le estaba diciendo yo al principio, donde hay un montón de transmisiones de cualquier índole. No dijéramos solamente temas cristianos, sino de cualquier tipo de índole. Y la Biblia dice que los hombres en los tiempos finales tendrán también comezón de oír. La comezón de oír, de poder escuchar algo, ¿verdad? A veces como que viene un espíritu griego que no le interesa nada, sino en saber algo nuevo. Y fíjese que es un peligro no menor este aspecto de poder caminar con esa comezón de oír, pero inadecuada. Finalmente, un cristiano es lo que come, de tal manera que dependiendo lo que comas, va a ser lo que tú ves. La Biblia dice eso, ¿verdad? Y los traemos como principio de cuando Eva, ¿verdad?, comió del fruto, sus ojos no fueron abiertos. Pero cuando ella le dio de ese fruto a Adán, los ojos de ambos fueron abiertos. ¿Por qué cuando ella comió no le fueron abiertos los ojos? Porque Adán era la cobertura.
es decir, ¿verdad? Lo que la cobertura coma va a ser lo que el pueblo ve. Por eso que es muy importante poder comer el alimento, poder trasladar el alimento, ¿verdad?, a los hijos, para que haya una visión en conjunto y no hayan, ¿verdad?, errores. Así que es importante eso. Ok, entonces yo quisiera partir, ¿verdad?, con algunas definiciones con relación a este tema. El ecumenismo, ¿verdad?, es un movimiento religioso que mezcla todas las religiones a fin de hacer una falsa unidad con un propósito de confundir a la gente. Mire, unir las religiones a fin de hacer una falsa unidad con el propósito de confundir, ¿verdad?, a la gente. Este movimiento está comandado por una entidad femenina llamada, ¿verdad?, la Gran Babilonia, que representa, ¿verdad?, este espíritu religioso ancestral, porque usted sabe que hay una Babilonia política, una Babilonia económica, una Babilonia, ¿verdad?, terrenal, una Babilonia celestial, una Babilonia religiosa, ¿verdad? Hay varias entidades que tienen este título, ¿verdad?, de esta Babilonia. Pero cuando hablamos de la Gran Babilonia, estamos viendo, ¿verdad?, esta faceta que es la madre de las rameras, la madre de las prostituciones, la madre de las profanaciones, ¿verdad?, que ha comercializado con líderes, con gobernantes y con países, ¿verdad? Ha tratado de llevar todo este movimiento espiritual para llegar a unir o a pegar, en este caso, religiosamente a distintos gobernantes, líderes, ¿verdad?, y países con un foco común, la fe. La fe. Ahora, esto es parte también del movimiento final porque el falso profeta es un líder religioso. En cambio, el anticristo es un líder político. Pero para que este líder político funcione correctamente, necesitará también el apoyo de este falso profeta, del proclamador, que es falso, pero proclama. Para que este falso profeta trabaje, se direccione, guíe a este movimiento, ¿verdad?, ecuménico, necesita poder unir a las grandes religiones monoteístas. Ya hablamos, ¿verdad?, católicos cristianos, judíos y también, ¿verdad?, islámicos musulmanes, que son las grandes religiones de alguna manera monoteístas grandes del mundo. Obviamente nosotros no estamos en ese grupo porque somos nosotros cristianos, ¿verdad?, protestantes, si usted lo quiere catalogar de alguna manera, no en el sentido protestante inadecuado, sino en el sentido de la revelación de la palabra, del evangelio sincero, ¿verdad?, de Jesucristo. Bueno, ahora es muy importante atender a la voz del Señor en el tiempo final, porque desde los cielos, ¿verdad?, hay un mensaje de parte del Señor. Este mensaje se oye en los profetas. Me di la tarea, de verdad, de verlo en Isaías, en Jeremías, y también aparece en el libro de Apocalipsis, aún en esta época tribulacionaria, que dice que el pueblo debe salir de en medio de Babilonia. Se debe salir de en medio de Babilonia. Consulta, ¿se está escuchando bien? Porque veo mensajes ahí que dicen que el sonido no se escucha, que se fue el sonido, o es el tema del sonido del hermano nomás. Se escucha bien, yo lo escucho bien, yo creo que fue el hermano, ¿verdad? Así que bueno. Ok, entonces le estaba hablando yo que este movimiento, que es un movimiento espiritual del tiempo final, tiene que ser cuidado, tiene que ser, ¿verdad?, mirado, observado, para que nuestros pies no se deslicen por malos conceptos, malas enseñanzas, malos movimientos, malos pensamientos, y como la definición misma lo dice, religión. La verdad que una definición práctica para mí de religión son los caminos que el hombre hace para acercarse a Dios, porque el cristianismo es el camino que Dios hizo para acercarse al hombre por medio de Jesucristo, ¿verdad? Y yo quisiera, ¿verdad?, trasladarte entonces algunos puntos que yo veo que son importantes para poder ver
estas barcas ecuménicas que terminan, ¿verdad?, movilizando gente a través de la confusión, a través de la mala enseñanza, de la falsa doctrina o doctrinas de demonios o vientos de doctrinas, ¿verdad?, inadecuados. Ya le dije que en Isaías dice que el pueblo debe salir. Jeremías dice el pueblo debe salir. Y Apocalipsis 18 dice el pueblo sal de en medio de aquella condición. Ok, entonces cuando se habla de esta voz, que es la voz del Señor, la Biblia dice que los que son de Dios, la palabra de Dios oyen. Ahora, cuando se habla de los dos tipos de iglesia, entonces vamos a hablar de una iglesia verdadera y de una iglesia falsa. Ahora, es muy interesante poder ver que la forma de identificar lo falso es conociendo lo verdadero. Si yo no conozco lo verdadero, es muy difícil que yo identifique lo falso. Este movimiento de la iglesia verdadera y la falsa también tipifica el ejemplo de las dos mujeres que están, ¿verdad?, moliendo el molino de la mano, y una será llevada y otra será abandonada. Por lo cual el Señor nos exhorta con el propósito de que nos mantengamos, ¿verdad?, alerta, porque no sabemos, ¿verdad?, cuándo es el día ni la hora, pero tenemos las señales, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien estar atentos a ella, como alumbra el lugar oscuro. Entonces, tenemos que estar atentos a la palabra del Señor. Ok, entonces, mire que hay una orden divina, ya se lo acabo de decir, y la orden divina sale en Isaías, ¿verdad?, 48, versículo 20. Yo quise tomar la versión del oso, y por favor le pido que usted también la busque, esa versión del oso. Esta versión del oso, dice Isaías 48, verso 20, salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decid, redimió el Señor a su siervo Jacob. Entonces, cuando hablamos de que el Señor da una orden de salir de medio de Babilonia, yo estuve compartiéndole a usted hace unas semanas atrás la importancia de salir, ¿verdad?, de salir de medio de este espíritu babilónico. Babilonia, representado por la confusión, representado por este enfoque que quiere apartar a la gente y llevarlo a la cautividad, cerrarle la boca, ¿verdad?, ponerle grilletes, subyugarlo, a concientizarlo, a poder llevar una vida cristiana mediocre. Como eran muchos cristianos, voy a tomar la palabra cristiano, muchos judíos en la esclavitud babilónica que habían abandonado sus principios, sus enseñanzas, sus valores, su vida de comunión con Dios por estar en una tierra de esclavitud. Note bien la diferencia de aquel que es consagrado, de aquel que no es consagrado. Daniel, aunque estuvo en un escenario complicado, no se dejó contaminar, porque la integridad no lo define el exterior. La integridad es una condición posicional. Yo puedo ser íntegro aunque todo el mundo esté, hermanos, en corrupción, porque la integridad nos habla de posición, no de circunstancias. Entonces, Daniel se mantuvo íntegro y consagrado, aún aunque estuvo en otro ambiente. Sin embargo, este prototipo de esta barca, ¿verdad?, ecuménica de confusión llamada, ¿verdad?, Babilonia, tiene mucha gente que la está distorsionando, apartando, desviando, y pareciera ser que mucha gente no se da cuenta. Entonces, aquí hay puntos que tocar solamente a modo de recordatorio, ponerle presente, ¿verdad?, que Babel es el origen de Babilonia, en Sinar, donde estaba Nimrod como gran general, ¿verdad?, guiando este proceso de edificación, y Nimrod como aquel que es poderoso cazador en oposición al Señor, ¿verdad?, y que ellos estaban construyendo una gran torre para hacer su nombre grande. Ponga atención, para hacer su nombre grande. Esto habla entonces, hermanos amados, de poder entender que ellos querían hacerse ellos un nombre. Entonces es un movimiento humanista, un movimiento de enfoque humano, terrenal. Permítame agregarle esto, animal. Y permítame agregarle esto, diabólico. Porque todo aquel que no da honra a Dios, entonces confía en sus propias capacidades. Ya nosotros estamos viendo en un paréntesis. Cuando usted no confía en sus propias capacidades,
entonces usted reconoce que todo viene de parte de Dios. Y cuando usted reconoce que todo viene de parte de Dios, usted diezma, ofrenda, aporta, da para el Señor. ¿Por qué? Porque usted reconoce que proviene de Dios. Cuando usted no diezma, no ofrenda, no da, y dice que reconoce a Dios, lo más probable entonces es que usted no siente que eso viene de parte de Dios, siente que viene de sus propias fuerzas, porque si no, usted honraría a Dios con sus bienes o con lo que Él le ha brindado. Entonces el movimiento humanista apela mucho al enfoque personal, a las fuerzas, a las áreas de la vida que están conectadas con las capacidades humanas. Apostasía en el tiempo final sí está relacionada con, ¿verdad?, el ecumenismo, con las mezclas, con la mala enseñanza, porque viene trastocando la fe. Y recuerde, ¿cómo llegamos a la apostasía? El orden es herejía, que te lleva a una blasfemia, y la blasfemia, que te lleva a una apostasía. Estando en la apostasía, pueden ocurrir dos cosas. Una que sea reversible y una que sea irreversible. Si es irreversible, esa persona se va a extraviar. Si es reversible, esa persona alcanzó misericordia y se va a volver al Señor. Ok, esperemos que eso también ocurra en tantos hermanos nuestros. Miremos que están extraviados, ¿verdad? Miremos el concepto entonces de poder apuntalar un poco acerca de esta barca ecuménica, barcas ecuménicas, ¿verdad? Una barca de mezcla. Mire este versículo que dice, ¿verdad?, en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 5, y los marineros tuvieron miedo. Siempre que usted vea la palabra miedo, o gran parte de las veces que usted vea la palabra miedo, tiene que ver con temor, tiene que ver con ausencia de cobertura, tiene que ver con no perfeccionar el amor, tiene que ver con dejar el amor, tiene que ver, hermanos amados, con hacerlo inadecuado, con estar en pecado. Hay muchas cosas que tienen que ver del miedo, pero en esta barca estos personajes tuvieron miedo porque había una gran tormenta que estaba involucrando una barca que estaba corriendo peligro, una barca corriendo peligro. Y cada uno, ponga atención en ese detalle, y cada uno, ¿qué hacía? Clamaba a su Dios. Cada uno clamaba a su Dios. Es decir, como que cada uno tenía a su Dios a quien pedirle, a quien rogar, a quien encomendarse. Y mire lo que dice ahí. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y mire, había descendido. ¿Dónde? En esta barca desciende. Jonás era un hombre que era del pueblo hebreo, conocía a Dios, de alguna manera tenía oficio, vivía de la provisión de Dios, pero cuando se enfrascó en esta barca, descendió en esta barca. Escúcheme bien, el mal entendimiento doctrinal, en vez de subirte, te baja, te hace descender, te hace involucionar. Por eso es que es tan determinante poder, ¿verdad?, ir a la Escritura para poder escudriñarla, para poder aprender sin tener prejuicios, sin tener ideas preconcebidas, con un corazón enseñable. He pensado muchas veces que es más fácil enseñarle a alguien que no sabe nada que reeducar a alguien que sabe algo, porque el que sabe algo tiene varios puntos, o sabe bien, o sabe mal, o lleva su propia opinión, o piensa que lo que sabe siempre es lo correcto. Entonces es un tema enseñarle a aquel que sabe algo ya, porque ese debería entender que van a haber aspectos que tiene que desaprender para volver a aprender. Ahora, cuando son hijos que tienen que ser reengendrados, ese es el principio, desaprende para volver a aprender. Ahora aquí vemos que Jonás, al involucrarse en esta barca, comienza a descender. Se metió con gente que tenía muchos dioses, muchos pensamientos, muchas formas de acercarse a Dios. Yo no sé si usted ha escuchado en este último tiempo que hay gente que dice, todos los caminos nos llevan a Dios. No, yo creo en Dios, tú crees en Dios, somos hermanos. Mi mamá me da manjar con luna, a ti también, somos hermanos. Pero no está bien, no es el concepto. Y a veces, hermanos amados, te pueden llevar a ti a cometer errores,
con una faceta de este espíritu de inclusión, de inclusión. Y aún este espíritu de inclusión también se manifiesta en la fe a través del ecumenismo. Juntémonos contigo, juntémonos también contigo. Ven, únete tú a nosotros. Ven tú, tenemos a Dios. ¿Cómo es tu Dios? No, el mío es Alá. Ay, el mío es Dios. ¿El tuyo cuál? Jehová. ¿Y el tuyo? Y ahí empiezan a aparecer los títulos. ¿Cuál es tu mediador? No, yo creo en Jesucristo. ¿Y tú crees en Jesucristo? No, yo no creo en Jesucristo. Yo creo que Jesucristo era un profeta. ¿Y tú tienes profeta? No, yo tengo ahí a fulano de tal que es mi profeta también y tengo el libro de aquel. Y usted empieza a confundir porque usted dice, bueno, pero ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la forma en la cual yo me tengo que acercar? Y mucha gente se ha extraviado. Y en el tiempo final, estoy trabajando en otra palabra, de los peligros escatos. En los últimos días vendrán ciertos tipos de peligros que vamos a empezar a ver con más frecuencia. Ahora, ojo con el principio. Te involucras en una barca ecuménica, comienzas a descender en lo que tú conoces. Y eso te está llevando a un lugar. Recuerde que a Jonás lo llevó al mismo infierno. Ojo con el mal pensamiento de las ideas. Permítete educar por Dios por medio de la palabra. No seas sabio en tu propia opinión. No te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué? Porque habrás de extraviarte. Entonces uno es salvo por fe, pero sin doctrina se puede perder. Entonces, qué importante es poder atender a la enseñanza para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, había descendido. Y mire, se había echado a dormir. Note el principio de involucramiento en una barca ecuménica. Número 1, desatas tormenta. Número 2, te involucras con gente que tiene distintos pensamientos para acercarse a Dios. Número 3, desciendes, involucionas. Número 4, caes en un estado de adormecimiento, te duermes. Y cuando te duermes, no identificas lo que el enemigo está sembrando en tu campo. Por eso es peligroso. Ok, verso 6. El patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Porque aquí todos tienen dioses. Tú me imagino que tienes también tu Dios. Y quizá Él tendrá compasión de nosotros si no pereceremos. Ahora, cuando usted va a ciertas partes del mundo, se va a dar cuenta que hay lugares donde tienen infinidad de dioses. Por ejemplo, en la India tienen, creo que 1000 dioses. Entonces, hermanos amados, cuando usted le va a hablar aún del evangelio, no tienen problema en aceptarlo. Un Dios más, un Dios menos. El concepto del ecumenismo. Si yo tengo varios, es mejor, aumenta mis probabilidades. Entonces, ¿cuál es el problema? Todos los caminos nos llevan a Dios. Todos los caminos nos van a llevar a un destino. Y permítame decirle algo aquí de frentón. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Si no aceptas a Jesucristo, entonces estás extraviado. Jesucristo es aquel que te muestra el camino al Padre. Felipe le dijo, muéstranos el camino y nos basta. Y Jesús dijo, quien me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Jesucristo es el camino. Ok, quizás Él tenga compasión, levántate, clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros, si no, pereceremos. Ahora, hay pueblo de Dios, pero que lamentablemente está en falsas iglesias. Hay pueblo de Dios que lamentablemente está en sectas. Permítame poder expresárselo claramente. Hay pueblo de Dios que no está en un lugar malo, no tiene una doctrina enferma, pero tiene una doctrina incompleta. Y mire qué tremendo es esto, porque usted no puede andar bien con un auto contra ruedas. No puede andar bien, ¿verdad?, con un dedo que le falte, o con 2 dedos que le falte. La verdad que Dios diseñó todas las cosas con un propósito. Cuando Dios diseña una mesa, nunca, ¿verdad?, pensó, estoy poniendo, ¿verdad?, un ejemplo sencillo, pero para que quede práctico. Si el martillo se diseña para golpear, no lo va a ocupar usted para escribir. Entonces, cuando Dios diseña el propósito de su iglesia, le pone el diseño, las herramientas, los componentes, los principios y las instrucciones para que la iglesia funcione correctamente. Cuando el hombre se mete
con un humanismo, con un mal entendimiento, comienza a apartar a la gente de la correcta enseñanza. Jonás, levántate, clama a tu Dios, quizás Él muestre el camino. Sabemos nosotros que Jonás huyó a Tarsis delante de Jehová en un barco, eso usted lo sabe. Y en las partes más recónditas de aquel barco de cubierta, se acostó y quedó profundamente dormido. Ponga atención, esto tipifica que hay un pueblo de Dios dentro de algún lugar en donde cada quien cree en un Dios distinto, es lo que le estoy diciendo. Y Jonás tipifica entonces el pueblo de Dios que está metido dentro de este lugar, pero vemos aún la misericordia de Dios al permitirle que este pueblo a lo mejor sea arrojado a una leve tribulación. ¿Para qué? Para rescatarle y darle una oportunidad. Ahora, qué interesante es poder ver que Dios tiene misericordia del extraviado, del perdido. Por eso te quiero decir, ahora que estoy calentando motores con esta enseñanza, Dios tenga misericordia de aquellos que han creído, que han recibido y que se han apartado. Dios es un Dios de misericordia. Dios se va a acordar del extraviado. Dios de alguna manera alcanzará al perdido. No abandones tu esperanza que tiene gran precio, dice su palabra. Y la palabra del Señor dice que esta esperanza no avergüenza a nadie. Así que no se olvide de eso. Ahora, sigamos esculpiendo este punto interesante. No a la mezcla. No a la mezcla. No, ni siquiera un poquitito. No a la mezcla. Ya vamos a ver algunas características de este tipo de movimiento, pero no a la mezcla, hermanos, por favor. No contaminemos lo santo, no profanemos lo puro. No mezclemos el agua, hermanos amados, con otro componente. Agua es agua, otra cosa es otra cosa. La palabra es la palabra. Aún la Biblia dice, no compare mi palabra con un sueño, dice a través del profeta, porque ¿qué comparación tendrá un sueño versus mi palabra? Como quien dice, no te guíes por sueños. Y la Biblia dice que el sueño representa la paja y que la palabra representa el trigo. Entonces cuando alguien dice, yo tuve un sueño y voy a tomar decisión en este sueño, error. Hay que guiarnos por la palabra del Señor. La palabra de Dios como regla de fe y de conducta. Por tanto, no a la mezcla. Mire por favor este versículo. Levítico 19, verso 19. En la versión Jerusalén, cuarta edición del 2007. Dicen, guarden mis preceptos. No cruzarás. A mí me interesa mucho poder ver la atención en los detalles, porque dice, guarden mis preceptos, punto. No cruzarás ganado tuyo de diversas especies. No puedes cruzar distintos tipos de animales. Es como quien dice, la ovejita no se una con el lobo, no sea yugo desigual. Va a tener seres híbridos, va a tener una productividad cero. No se puede mezclar. Ese era un gran problema que estuvo en el tiempo de Nehemías, de Esdras, porque los que habían quedado en la tierra, que eran parte del pueblo de Dios, se empezaron a unir a extranjeras y extranjeros, ¿verdad? Que no eran del pueblo de Israel, que no eran de la nación y tenían un mandato, ¿verdad? Que no se podían unir con otros. Ahora, tomando ese ángulo espiritual, no me refiero ahora a extranjeros, ¿verdad? De nacionalidad, sino gente que no tiene tu fe, gente que no es de tu pueblo. Qué interesante es poder ver cuando llega el momento de formar familia, gente que sea de la misma tribu. Hay un principio en la Biblia que uno de la tribu de Judá no se podía casar con uno de la tribu de Isaacar, ni de la tribu de Isaacar uno de la tribu de Dan, ni uno de la Dan se podía casar con uno de la tribu de Aser. Cada uno debía casarse con alguien de su propia tribu. ¿Por qué? Para que la tribu no se debilitara. Eso, hermanos amados, no se entendía mucho, ¿verdad? Pero es importante. Tuyo de diversas especies. No siembres tu campo con dos clases de grano diferente. No uses ropa de tejidos de dos clases. Aquí también hablamos acerca de aquellos movimientos doctrinales. Qué importante es, voy a tomar un poquitito del evangelio acá, voy a tomar un poquitito de la doctrina apostólica, me gusta un poquitito también de los bautistas, voy a atacar un poquitito también de acá, voy a meterle otro poquitito acá de la asamblea, otro poquitito de la visión celular, otro poquitito de acá, otro poquitito también de judíos mesiánicos, otro poquitito también de esta secta, porque aquí me voy a hacer mi ensalada rusa para poder caminar. No está bien.
No puedes sembrar tu campo con 2 clases de semilla. Ay, cada oveja tiene la responsabilidad de oír la voz de su pastor, porque ese es el lugar donde Dios te plantó. Ese es el campo donde tú debes ser sembrado. Ese es el lugar donde tienen que sembrarte la palabra. No uses 2 tejidos de clases de ropa. No puede usted ocupar varias coberturas distintas, de distinta clase, distinto tipo. En el sentido, hermanos amados, de que cuando usted tiene casa, tiene casa. Y tiene que crecer y tiene que cubrirse. Cuando usted ya decide estar en una casa y que decide, esta es mi casa, sembrarse. Porque el hombre de doble ánimo va a ser inconstante en todos sus caminos. Dios te va a llevar a un lugar y en ese lugar te tienes que plantar, echar raíces, crecer y dar fruto. Y no ser un neófito, un infante espiritual que no se deja, ¿verdad?, formar. Formar en el sentido de poder ir al consejo o ir a la instrucción. No estoy hablando en el concepto de las cosas, ¿verdad?, trágicas, pleitos, daños colaterales, tragedias, porque eso también implica un consejo, una guía, una orientación. Pero cuando son niñerías de que este no me miró, que yo llegué y me quedaba, no sé, cualquier niñería, no, hermano, usted no está madurando, usted no está creciendo. Así que es importante ver ese punto, no a la mezcla, no podemos mezclarnos. Ahora, miremos este ejemplo también en la faceta de la edificación. Esdras capítulo 4, versículo 1, versículo 2, dice aquí la palabra: y cuando los enemigos de Judá, los enemigos de la alabanza, de la gratitud, de la celebración, y los enemigos de Benjamín, de los hijos de la mano derecha, oyeron que los hijos de la cautividad edificaban el templo, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de los padres y les dijeron: permitidnos edificar con vosotros, porque nosotros buscamos a vuestro Dios al igual que vosotros, y a él hacemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo subir de aquí. Ahora, son enemigos, ponga atención, no son israelitas. Ecumenismo: déjennos edificar con ustedes, porque servimos al mismo Dios. Óigame bien, hay gente que tiene la palabra Dios en su boca, pero tienen que demostrar que sirve al mismo Dios. Hay prácticas que usted ve y dice, wow, este sirve a Dios. Hay un lenguaje inadecuado y uno dice, wow, este servirá a Dios. Cuando de repente te dice, no, yo creo en esto, usted dice, wow, ese tipo de pensamiento va de acuerdo a la edificación que estamos tratando de desarrollar. La respuesta es no tienen que edificar con nosotros, no pueden. Verso 3 dice: pero Zorobabel y Jesúa y los demás cabezas de los padres de Israel dijeron: vosotros nada tenéis que hacer edificando con nosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos la edificaremos, Judá, Benjamín, a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Ahí hay un contexto, ¿verdad?, histórico, de un proceso de reconstrucción. Pero me interesa puntualizar que aunque haya gente que diga que cree lo mismo, ojo, examinemos primero en lo que creen. Examinemos primero el área doctrinal. Esto yo lo digo a los pastores, no invita a predicar cualquier pastor a su iglesia. ¿Por qué? Porque usted no puede invitar a cualquier persona a edificar con usted. Tiene que, si va a invitar a alguien a edificar, que sepa usted que se sabe edificar con los materiales correctos, con la enseñanza correcta, con el porte correcto. Porque mire, hermanos amados, este es una enseñanza profunda que tiene que ser masticada, asimilada. Y yo no quisiera que usted, ¿verdad?, la desatendiera. ¿Por qué? Porque en el tiempo final esto se va a dar mucho. Recuerde que tiene que darse una única religión mundial, entonces va a haber mucha gente que va a decir, pero si el fin justifica los medios, si el concepto es unirnos, si el concepto, ¿verdad?, es estar todos cerquita de Dios, juntitos los dos, era lo que queríamos, entonces vamos, démosle juntos que esto va a ser para mejor. Y a veces pareciera ser que usted va a ser un poquito radical, pero realmente usted no quiere sembrar 2 clases de campo, usted no quiere meter 2 clases de vestido, usted no quiere unir 2 clases de, permítame, de especie. Usted quiere tener
fruto que dé fruto, hijos que den fruto, no híbridos, no manifestar cosas híbridas que no puedan dar fruto, que no permanezcan, alimentos transgénicos, sin semilla, todo fruto que no tiene semilla es diabólico, todo lo de Dios tiene semilla. Entonces la semilla del evangelio tiene que ser cuidada, tiene que ser valorada. Hermano, la salvación es por gracia. Hermano, no hay expiaciones por pago. Enseñanzas, hermano, importante. Hermanos, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Bautismo en agua. Volvernos al Señor. Hermanos, bautismo del Espíritu Santo, doctrina del Señor, arrebatamiento, doctrina del Señor, juicio del trono, tribunal de Cristo, dones del Espíritu Santo, doctrina elemental, la mano de Dios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, validado y fundamentado por la palabra del Señor. Hay más argumentos de apóstoles y de profetas que aún de pastores y evangelistas en el Nuevo Testamento. Y la gente lo que más defiende es lo que menos aparece. Y lo que más ataca es lo que más aparece. Hermanos, entonces tenemos que ponernos serios en temas doctrinales. Ya le dije a usted, la separación entonces de lo verdadero con lo falso se tiene que dar con aquel que conoce lo verdadero. Si usted no conoce lo verdadero, le van a pasar gato por liebre. Entonces usted tiene que darse a la tarea de saber lo verdadero, escuchar a los maestros de justicia. Miremos esto también, interesantísimo. Mateo 14, verso 24. Y ya la barca estaba en medio del mar. Ponga atención, ya las barcas están en medio del mar, las multitudes. El mar representa multitudes. Ya las barcas están transitando en medio de las multitudes. Hay una barca que tienen los proclamadores de justicia, los pregoneros de justicia, que son los Noé del tiempo final, que preparan barcas para sus familias, barcas de salvación, barcas que te van a librar del juicio, barcas que tienen medidas dadas por Dios, la medida de la iglesia. Tenemos que conocer la anchura, tenemos que conocer la profundidad, tenemos que conocer la altura de todo, ¿verdad? En la faceta del Señor, la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, las dimensiones de Dios basadas en su palabra. Aquí vemos entonces en Mateo 14, verso 24, y ya la barca está en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ay, hermanos amados, yo veo que hoy día el viento nos es muy contrario. El viento, hermanos amados, entonces nos habla de doctrinas, vientos de doctrinas, y yo veo que el viento nos está haciendo muy contrario. Yo pensaba en un tiempo, ¿verdad?, que obviamente la Escritura habla de la luz con las tinieblas, pero hoy día, lamentablemente, es una batalla aún luz contra luz, porque algunos que se dicen ser no son, y otros que dicen serlo no lo demuestran. Y otros que predican, no predican lo que es sano, lo que edifica, lo que viene en la palabra, el escrito está, o lo distorsionan. Si aún el apóstol Pedro dice que algunos neófitos, algunos primarios, que no escudrillan bien la palabra, tergiversan las enseñanzas del apóstol Pablo, porque algunas de ellas son difíciles de comprender, dice el apóstol Pedro. Como quien dice, qué importante es alguien que te decodifique las enseñanzas. Por eso es que usted tiene que dar gracias a Dios cuando Dios le da maestros de justicia. Porque, hermanos amados, qué importante alguien que te lleve el pan en la boca, que te diga, este grano yo lo machaco, lo preparo, es saludable, toma, cómetelo, porque eso te da tranquilidad. Eso es un regalo de Dios. Yo pienso, creo que el que tiene pastor tiene alguien que vele por su alma. Y cuando alguien tiene a alguien que vela por su alma, ay, ese tiene un regalo de Dios. Tiene un regalo de Dios. Los vientos no son contrarios. Tomando un poquitito el escenario escatológico, ya estuvimos viendo el caballo rojo con esta gran espada, con esta gran doctrina que arrastra a tanta gente. Tanta gente hoy día que es arrastrada, aún cristianos,
cristianos que dicen, ay, el evangelio no es para mí. Perdón, perdón, tu corazón se contaminó, hijito. Tu corazón se contaminó, hijita. Dejaste de oír la voz de Dios. Dejaste de oír el consejo de Dios. Empezaste a levantar una torre de Babel. Empezaste a levantar con humanismo. Empezaste a darle la gloria al hombre, los pensamientos del hombre. Ay, hermano, la condición de la ventana de Overton. Un sistema social para modificar las conductas de la humanidad. Yo veo, y esto lo comentaba yo ayer a los pastores, les decía, mire, que parte de lo impensado a lo aceptable. Entonces, alguien dice, de lo imposible a un ejemplo radical. Entonces le dicen ¿usted creería en el canibalismo? No, yo no creería en el canibalismo. ¿Cómo voy a creer yo en el canibalismo? Y si usted queda en el monte Everest y usted tiene a su familia y tiene a sus hijos y no hay nada más que comer y usted tiene que alimentar a sus hijos y su amigo que va en el viaje muere, ¿usted no lo comería para poder salvar a su hijo, a su hija? De lo imposible a lo radical, el ejemplo radical. Ay, a lo mejor sí, de lo radical a lo impensado. Yo pensaba que eso era imposible, nunca lo hubiese pensado, pero de lo impensado a lo aceptado, lo acepto. ¿Por qué? Porque veo que está ese ángulo, entonces voy a aceptarlo. Entonces viene, ¿verdad?, de lo aceptable a lo popular. Entonces las masas comienzan a popularizar todas aquellas cosas, a levantar a lo popular, levantar movimientos. ¿Por qué? Porque las masas empiezan a hacer efervescencia, a levantar. Entonces de lo popular pasa a lo político, legalizar. Y usted de repente ve que se legaliza lo impensado, lo imposible, de lo imposible a lo radical. El ejemplo, ¿usted cree en el aborto? No. ¿Y si le viola a la hija? Pero, no sé, quizás me lo replantaría, dicen algunos. Entonces siempre buscan llevarte al extremo. ¿Para qué? Para que al ponerte lo radical, si usted hace un análisis, y esto lo pueden confirmar las personas que están en la medicina, la cantidad de abortos no se dan en un porcentaje exagerado por violaciones. Se dan por temas aún de promiscuidad. Se dan por una incursión sexual mucha gente antes de tiempo. También hay otros casos, ¿verdad?, médicos que son, ¿verdad?, embarazos inviables y cosas, ¿verdad?, que están dentro del rango, ¿verdad?, de la medicina. Pero yo hablo de aquellos que quieren aprobar leyes de aborto con la gran cartita bajo el brazo de las violaciones, lo radical. De lo imposible a lo radical, de lo radical a lo impensado, de lo impensado a lo aceptable, de lo aceptable a lo popular, de lo popular a lo político. Y así es como legalizan y así es como van cambiando la forma de pensar de las masas, porque las masas son manipulables. Entonces, ¿qué pasa cuando un cristiano no tiene fundamentos? Cae en una barca ecuménica, cae en una barca donde, da lo mismo, Dios es bueno, cualquier camino nos va a llevar ante Él, cualquier forma, porque Dios ve el corazón, porque Dios nos conoce. Claro, pero Dios te dejó su guía. La palabra es la única regla de fe y de conducta. Yo me doy el tiempo para enseñarle con peras y con manzanas, para que usted sea libre de aún pensamientos inadecuados. Hechos 27, verso 14, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Eso, ¿verdad?, temíamos que verlo dentro del campo de la guerra espiritual, lo que tiene que ver los ataques con tormentas, ¿verdad? La embarcación que vimos ahí en Mateo 14, 24 tiene un ángulo, ¿verdad?, espiritual. No querían que llegaran a la región de Gadara, levantó una tormenta, hermano, ya. Pero no es el ángulo que quiero llevarle hoy yo. Yo quiero que usted, ¿verdad?, se enfoque en el zoom que le estamos dando. Temas ecuménicos, vientos de doctrina. Pero no muchos días después golpeó un viento fuerte contra la nave, huracanado. Verso 15, y siendo arrebatada la nave, ponga atención, siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento,
sujetar este viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y entonces yo pienso que mucha gente ya se está dejando llevar. Se está dejando llevar por la corriente. Mire qué técnicas ocupa esta ventana Overton. La televisión, las noticias, la prensa escrita, la literatura, Hollywood, el cine, el teatro, las redes. Son grandes herramientas de movimientos de masas que buscan modificar la forma de pensar, arrastrando a aquellos que no logran controlar el viento. Y si no, como el viento es tan fuerte, se abandonan a él. Se dejan llevar por este movimiento, se dejan arrastrar por las olas de la sociedad, por las olas del humanismo, por las olas del ecumenismo, por las olas de vientos de doctrinas contrarias. Se dejan llevar a tal punto que muchos niegan la fe, a tal punto de que muchos luego dicen, el evangelio es una torpeza, a tal punto que la Biblia después ya termina siendo un libro de autoayuda, a tal punto que después la gente ya no cree en aquello que ha creído. Es por eso, padre que me estás escuchando, madre que me estás escuchando en este día, date a la tarea de sembrar la palabra en el corazón de tus hijos. Date la tarea de recordar la palabra en la mañana, en la tarde, en la noche. Enséñasela en el camino, cuando vayan a dormir, al caminar, al sentarse. Póngasela como una frontal en los ojos, como una señal en la mano, para que no se aparten de al Dios al cual tú sirves. No se cumpla en tu casa y en tu familia. Jueces capítulo 1. Y se levantó una generación que no conocía a Josué ni al Dios de sus padres. El mayor legado que tú le puedes dejar también a tus hijos es trasladarle la fe, trasladarle aquello, hermanos amados, que es lo de gran precio en ti. Así como aquel que encontró una perla de gran precio y vendió todo para comprar ese campo, porque ahí estaba la perla de gran precio. Así, el evangelio es para ti, el evangelio es para mí, es una perla de gran precio. Entonces hoy día no nos abandonemos entonces a ser llevados por estos vientos inadecuados. Ahora, mire por favor, este versículo, Proverbios 25, verso 14. Como las nubes, mire qué interesante es, como las nubes y el viento sin lluvia, es el hombre que se jacta falsamente de sus dones. Como las nubes y el viento sin lluvia, es el hombre que se jacta falsamente de sus dones. Wow. Como las nubes y el viento sin lluvia. Ahora las nubes representan entonces ministros, el agua representa enseñanza, nubes sin agua, falsos ministros que no tienen doctrina. La nube sin agua es llevada para cualquier parte. No tiene peso. Lluvia es enseñanza. La Biblia dice en Deuteronomio, caiga como lluvia mi enseñanza. Caiga como rocío mi razonamiento. Los ministros tienen que tener agua. Dios nos ha dado dones. Somos ministros domas, somos regalos para el cuerpo de Cristo. Los ministros son diaconías, son doma diaconías, son servidores doma, que están llamados a ser ministros para el cuerpo. Son dones en forma de hombre, que son llamados a poder edificar al pueblo. Mire, qué tremendo es esto. Tenemos nosotros, hermanos amados, gente que se jacta de sus dones, pero son nubes sin agua. Es como popcorn, como palomitas de maíz, como mucho follaje y nada de fruto. Mucho ruido y pocas nueces. Tenemos, hermano amado, muchos ministros faranduleros, pero sin doctrina, sin agua, sin peso. Tenemos mucha gente que dice, yo soy, sin agua, sin peso. No edifican, solamente se jactan.
jactan falsamente, hablan de lo que no han vivido, hablan de crecimiento y no lo tienen, hablan de fe y no la practican, hablan de paz y no la tienen, hablan de batallas continuas y no las tienen, hablan de vencer gigantes y no hay evidencia, no tienen agua, no reverdecen en la tierra, no tienen una identidad clarificada. Hermanos amados, ¿qué es lo que anhela un hombre de Dios? Es tener hijos espirituales sobre los cuales se marque una identidad cristiana fortalecida, robusta, con una fe inamovible. Gente radical, gente de principios, gente de valores, gente de enseñanza, gente de porte, gente que no se mueva fácilmente de su manera de pensar, que tenga sellos doctrinales fuertes en sus manos, en su mente, en su corazón, en su caminar, para que puedan dar fe del evangelio de Jesucristo y puedan mantenerse firmes en el tiempo final. Yo tengo una gran confianza y esperanza en los adolescentes, aún en los niños, aún en los jóvenes. Veo un equipamiento, veo un ejército de gente que se está levantando con una fe, con una convicción, con un hambre en la palabra, pero no tan solamente del saber, sino del accionar. Hermanos amados, qué tema más sabroso el que estamos comentando y enseñando con la ayuda del Señor. Oseas 8:7, porque siembran viento y recogen tempestad. Hermanos, los que no siembran doctrina, no siembran sana doctrina, no siembran palabra, no van a cosechar, hermanos amados, algo bueno. Tempestades van a cosechar. El trigo no tiene espigas, no da grano, y si lo diera, se lo tragarían los extraños. No es algo que permanezca en el tiempo. Póngame atención, por eso que es peligroso con estos modelos de iglesias donde se levantan líderes en 4 meses, 5 meses. De repente son nuevos nacidos y en un año los hacen pastores. Hermano, por favor, eso no está bien. No tiene que ser un neófito. El peligro de un infante espiritual en que caerá el lazo del diablo. El infante, el inexperto en la palabra de justicia, caerá en el lazo del diablo. Es un neófito, es un nuevo creyente, un nuevo convertido, un nuevo incursionador en este camino. No puede él entonces llevar este camino porque necesita enseñanza. ¿Qué doctrina estamos sembrando? La visión mía debe ser la visión que tiene mi pastor. No, mi pastor enseña esto, pero yo tengo esta visión. Perdón. Mi pastor enseña este principio así, pero yo lo veo así. Perdón. Yo le digo a los maestros de discipulado, enseñen de acuerdo a la visión que tiene su pastor, que tiene su ángulo doctrinal. No se pongan a inventar. No, yo pienso esto, yo veo esto, yo creo esto. No. Si la casa tiene una enseñanza, tiene una doctrina, tiene un mensaje. Por eso es que es tan importante ver qué estamos sembrando. Bendito sea el Señor. Oseas 12, versículo 1. Mire de qué se alimenta Efraín. Hablando que aquí Efraín estaba un poquitito apartado, ¿verdad? Efraín se alimenta de viento y persigue sin cesar al solano. Este es el solano del viento del desierto, ¿ok? Multiplica la mentira y la violencia. Hacen además pactos con Asiria. Y le quise poner este condimento también acá. Y el aceite llevado a Egipto. El aceite llevado a Egipto. Mira, cada vez que tú te alimentes de viento, de lo fantoche, de lo superficial, de lo que no tiene fundamento, de lo que no tiene peso, te voy a proclamar una casa, te voy a profetizar un auto, te profetizo que va a ser millonario y te profetizo acá que de aquí a poco tiempo va a ser el hiper light gear, penta, giga, ultra, mega, conocido de las galaxias y del cosmos. Y la gente te va a buscar y ese es el fin de un llamado.
Que te conozcan. Ese será el fin de tu propósito, que te conozcan. Te alimentas de viento, no te alimentas de lluvia, de agua, de enseñanza, de doctrina. Viento. Y como te alimentas de viento, entonces te va a perseguir sin cesar el viento del desierto. El viento solano es que cierra las puertas del templo, te endurece. Multiplica la mentira y la violencia. Vas a engañar. Y vas a ser agresivo porque engañas. Además, vas a hacer pacto con el anticristo, con el espíritu del anticristo, que es aquel que profana el templo, que profana la fe, que profana lo sagrado, lo profana. ¿Cuánta gente no ha sido profanada por falsos ministros, falsos mensajeros? Los han timado, los han engañado, los han arrastrado, los han apartado con engaños, con mentiras, con religiosidad inadecuada, con mandamientos de hombre. Ay, hermano, yo pienso, hay gente que tanto que dice el velo y no critica ni la falda, ni la doctrina, ni los chapes, ni la costumbre. No. Y el velo está en la palabra, pero ni siquiera está en la corbata, ni el vestido para el culto, ni nada de eso. Entonces, la religiosidad. No estoy atacando ni la corbata, ni el vestido, ni los chapes, no estoy atacándolo. Quiero levantar este punto, que se ataca lo que tiene más peso doctrinal y se defiende más la costumbre del hombre. Entonces no tener un enfoque correcto. Entonces el aceite es llevado a Egipto. Lo de Dios termina en Egipto. Los recursos terminan en Egipto. Los talentos terminan en Egipto. Ruego a Dios que nos dé una iglesia que tenga aún una solvencia tan buena que nos permita tener jovencitos que estén en el área de la música, que puedan vivir del altar y que se les pueda pagar un sueldo y ellos no tengan que estar pensando en ir a tocar un pub, ir a tocar una disco, ir a hacer audio y sonido a conciertos que los van contaminando, sino que puedan tener sus talentos, su aceite, no llevarlo a Egipto, sino llevarlo, ¿verdad?, a la casa del Señor y que pueda ser ocupado ahí. Para eso, Dios nos tiene que prosperar, Dios nos tiene que aún dar y añadir, y creo que Dios lo va a hacer porque es una motivación, ¿verdad?, correcta. Solano, viento del desierto, viento solano, marchita cosechas, hacen pactos con otra doctrina. Lo más peligroso es hacer alianza con quien no tengo que hacerlo. Ecumenismo crece fuertemente, las mezclas doctrinales de ideas, de conceptos inadecuados. Mire, ecumenismo hay en muchos ángulos. Yo estoy tomando un ángulo, ¿verdad?, doctrinal. Y aquí quiero meterme, ¿verdad?, en este punto importante de la palabra del Señor. Efesios 4, verso 14. Para que ya no seáis niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas del error. Mire qué interesante eso. Por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Sino que hablando verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos. En todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Pero mire qué interesante es, para que no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá. ¿Por qué? Por todo viento de doctrina. A los niños los vientos los llevan para cualquier parte. Por la astucia de los hombres, artimañas engañosas del error. Hablemos verdad en amor y crezcamos en todos los aspectos. En aquel, hermanos amados, que es la cabeza, es decir, Cristo. Y el versículo 16, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Si usted se da cuenta, cuando hablamos del versículo anterior, que le estaba leyendo yo, del verso 14, estamos hablando entonces del trabajo de los 5 ministerios. Creer en todos los aspectos respecto a Cristo es importante.
El verso 11, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de catartizar. Verso 12, catartizar. Eso es ajustar, preparar, reparar, remendar, levantar, equipar, enseñar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. No pueden edificar con nosotros, porque aunque dicen tener el mismo Dios, los ladrillos que ocupan no son los que nosotros necesitamos. Si vamos a edificar de acuerdo a todo lo que está unido a Cristo. Y como está unido a Cristo, su doctrina, sus ministros tienen que estar unidos a Él. Entonces vamos a edificar el cuerpo de Cristo. Ministerios doma edifican el cuerpo de Cristo, perfeccionan a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Trabajo ministerial, llevar al pueblo a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Mostrar el conocimiento del Hijo de Dios, mostrar a Jesucristo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mostrar a Cristo en la palabra, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Mostrar al Cristo apocalíptico, aquel que viene, aquel que vio Juan. Mostrar a Cristo. La gente tiene que ver a Cristo en la palabra, ver a Cristo en la enseñanza, ver a Cristo en la fe. Tiene que ver a Cristo. El mensaje inadecuado, entonces, ecuménico, que está ocurriendo en el tiempo final, entonces tiene que ver con este punto inadecuado de la gente desviando de la fe por malas doctrinas. Y los ministros primarios tienen que llevar a la gente a la unidad de la fe. Entonces una batalla del tiempo final es ministros domas llevando a la gente a la unidad de la fe en Cristo. Y naves ecuménicas queriendo llevar a las naciones a la unidad de la fe con un falso profeta, que es la antítesis, hermano, de lo verdadero, de los mensajeros verdaderos. Entonces una batalla de mensajeros. Y ahí el verso 14 dice, esto es necesario. ¿Para qué? Para que ya no seáis más niños. O sea que cuando hay ambientes donde no hay formación ministerial de los dones domas de cada uno de los ministerios, se forman iglesias infantes, pequeñas, niñas, que no maduran. Y ese tipo de iglesia viven en divisiones, viven en pleitos, viven en celos, viven en contiendas. No hay amor fraternal, hay peleas, hay tantas cosas extrañas. No estoy diciendo que en iglesias que tengan doctrina fuerte no las tengan, van a haber igual, pero ya es no por ausencia de enseñanza, sino por carnalidad propia. Ahora, que Dios nos ayude para poder ir creciendo en este camino. Santiago 1, versículo 6, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte para otra parte. Hermano, impulsada de una parte para otra parte. El que duda fácilmente va a ser movido. ¿Por qué? Porque no tiene fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Olvidarse de todo lo que ha creído, olvidarse, hermano amado, de todo lo que ha sido ministrado, enseñado, porque no tiene fundamento. Judas 1, versículo 12, estos son escollos ocultos, aquí están los 5 verdaderos ministerios, en vuestros ágapes, cuando banqueteen con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes, ¿qué cosa? Sin agua. La nube que no tiene agua, la lleva el viento para cualquier parte. La nube con agua es inamovible y da lluvia, enseñanza, rocío. Apacentándose a sí mismos, son nubes sin agua llevadas por los vientos. Árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Eso también habla del falso pastor. Árbol otoñal sin fruto, 2 veces muerto y desarraigado. Número 1. Qué importante es entender entonces
la importancia de atender a la enseñanza correcta y no apartarnos del consejo de Dios. Olvídese de todo lo que cree que es una iglesia o cómo tiene que ser. A veces la gente piensa, no, es que yo creo que la iglesia tiene que ser así, yo creo que el pastor tiene que ser así, yo creo que los hermanos tienen que ser así. Deje de creer lo que usted cree que debe ser. Piense de acuerdo a lo que la Biblia dice que tiene que ser. ¿Cómo tiene que ser la iglesia? Vayamos a la Biblia para ver cómo tiene que ser la iglesia. Entra un discipulado, entra la formación, entra a oír la palabra, entra a oír el consejo. Ahora, qué interesante entonces aprender a ver esto. Voy a tener que ir cerrando ya porque el tiempo me está alcanzando. Ahora, este tipo de movimientos utilizan el nombre de Dios en vano. El ecumenismo viste sus propias vestiduras. Ahora, viendo este punto, este movimiento está tipificado también en la plenitud de las 7 mujeres, que es el versículo que estamos leyendo ahí, Isaías 4, verso 1, donde dice, con nuestra propia ropa nos vestiremos, tan solo déjanos llevar tu nombre. Es decir, yo sé que siempre Diosito está conmigo. Yo sé que Dios siempre me va a ayudar. Yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que Él me ama. Yo sé que Él está conmigo. Yo sé que Él me va a ayudar. Pero no te quieres dejar cubrir por Él. No te sujetas a su palabra, no te sujetas a su enseñanza, no te congregas, no haces sus sacramentos, no demuestras con acciones que le amas, solamente llevas su nombre en vano. Yo sé que Dios está conmigo, yo soy de Dios. Pero eso se tiene que demostrar, amados. Si no, es falso mensaje en ti. Este mensaje tipificado, ¿verdad? La plenitud de las 7 mujeres con 7 características que echarán mano de un hombre, utilizando el nombre de Dios, van a querer su propio pan, su propio tipo de palabra, lo que ellos creen. La Reina Valera de usted. Lo que usted cree, eso es su ley, esa es su palabra, esa es su enseñanza. No, yo creo que tiene que ser así. No, yo creo que esto tiene que ser así. No, yo creo que la iglesia tiene que ser así, la danza tiene que ser así, la alabanza tiene que ser así. No, yo me opongo a este principio. No, yo me opongo a esto. Cuidado con oponerse a algo que está en la doctrina. No puede usted oponerse a algo que está en la palabra del Señor porque quiere vestirse con sus propias ropas, por su propia forma de pensar. Se vestirán con sus propias mantas, tipo de una falsa cobertura, para quitar de sí solamente lo propio, tapar su falsedad. Yo quiero demostrar que soy un cristiano piadoso, pero sigo pensando como yo quiero pensar y sigo actuando como yo quiero pensar, pero solamente voy a llamar el nombre de Dios en vano. Gente que lleva el nombre de Dios en vano. Una mezcla profunda en su interior. Mezcla del mundo, mezcla del humanismo, mezcla de algunas palabras de fe, algunas enseñanzas antiguas, un poquito de religiosidad, pero no hay sustento, no hay fundamento. Nosotros debemos saber que por medio del Espíritu Santo debemos ser guiados a toda verdad y a toda justicia, para que no seamos metidos en confusión con este tipo de movimiento que busca trastocar la doctrina verdadera del Señor. Esta promesa del Espíritu Santo tenemos que tenerla presente, la promesa del Padre que va a venir sobre su pueblo, y usted la tiene que anhelar. Si usted no tiene, si no ha recibido esa investidura, pedirla y rogarla. Tener mucha atención, que es muy importante dejarse guiar por el Espíritu Santo, pero esa guía debe ser conforme a su palabra, porque se pudiera confundir o malinterpretar con el sentir del alma. Hay gente que dice, el Señor me está guiando, y es su alma, no es el Señor. Entonces, todo sentir espiritual que usted quiera ver si es de Dios, cotégelo con la Biblia, cotégelo con la palabra del Señor. Porque cuando venga el Espíritu de verdad, dice Juan 16, verso 13, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todo lo que ha de venir. Ay, hermanos amados, me falta varias cositas. Voy a compartirla, a ver esa.
pecados ocultos. Génesis 31, versículo 19. Raquel robó los ídolos domésticos que eran de su padre. Raquel los robó. Ahora, en este ejemplo, pongamos a Raquel como figura de entidad femenina llamada iglesia. Una iglesia que no está creciendo, que tiene mezcla, que no quiere de verdad avanzar. Pongamos a Labán, el padre de Raquel, como la figura del diablo, el Señor lo reprenda. Y pongamos a Jacob como la figura de Cristo, en este párrafo y en este ángulo. Raquel, la iglesia, de alguna manera tiene características que tipifican un mal caminar. Sabemos que también Jacob trabajó 7 años, ponga atención, por una esposa y le fue dada otra. Luego volvió a trabajar otros 7 años por la misma y se la dieron. Entonces trabajó 6 años más por las ovejas, lo que totaliza un tiempo de 20 años, 2020. Refiriéndose a Cristo cuando trabajó durante 2000 años por su pueblo y no le recibieron. No obstante, vemos a Labán como prototipo del diablo, que tipifica al diablo, quien se opone a Cristo, Jacob, que se lleva a su iglesia y le reclama los ídolos que Raquel lleva, tipo del numeroso pueblo de Dios que se quiere llevar en el rapto, pero que aún tiene ídolos, tiene pecados ocultos. Jacob se lleva a Raquel, pero Raquel lleva ídolos domésticos, idolatría, y Labán, que representa al diablo, no la quiere dejar ir. No la quiere dejar ir. ¿Por qué? Porque tiene receptores de idolatría. Porque tiene algo que le pertenece al diablo. Jesús dijo, no hay nada del diablo en mí, no hay nada de él en mí. Si tienes parte del diablo, no te podrás ir con Jacob, prototipo de Cristo. Y el diablo te va a querer tener, te va a querer dejar, no te va a querer dejar ir. Porque tienes eso, pecados ocultos que interrumpen el arrebatamiento de cristianos. Por lo tanto, no se la pueden llevar. Solamente aquellos que vivan conforme la verdad de Jesucristo y que se despojen de todo lo que estorba, el arrebatamiento les va a caer bien para poder participar de él. Iglesia, hermanos, novia, hijos, ovejitas, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bendito sea el Señor. Quiero poder compartirle unas más para poder cerrar. Solamente unos minutitos. Este movimiento seduce para atraer. Génesis 39, versículo 12. Ella se agarró de él. ¿Dónde lo agarró? Por su prenda de vestir. Y se echó a huir. José, como pueblo del Señor. La esposa de Potifar, como prototipo de la gran ramera. Movimiento ecuménico, mala enseñanza, confusión, doctrina inadecuada, viento de doctrina. La esposa de Potifar representa entonces la gran ramera y José tipifica al pueblo del Señor, quien es seducido por la gran ramera para confundirlo, tratando de tener comunión con él. Quiero tener comunión contigo, ven, unámonos. Yo también quiero tener comunión contigo, pueblo, unámonos. Yo tengo una doctrina de Egipto, pero no importa. Yo puedo estar contigo, podemos ser uno, quiero tener comunión contigo, quiero tener intimidad contigo. Busquemos la comunión, unámonos. Sin embargo, vemos que esa mujer lo agarró del manto, tipificando la cobertura falsa con la que el pueblo será cubierto. Pero aquel que es pueblo del Señor va a sentir la falsa cobertura del engaño ecuménico doctrinal, aquel que le pertenece al Señor, y lo va a dejar, se va a liberar de ese movimiento. Ponga atención, va a haber mucha gente en el tiempo final, gente buena, que está confundida, que está engañada, que fiel es el Señor, que no va a permitir
que se queden presos de la gran ramera en Egipto, sino que se van a zafar de ese manto y van a huir. Van a quitarse esa falsa cobertura para huir. A lo mejor va a haber gente que va a ocurrir eso en el arrebatamiento, o va a haber gente que se va a salir del manto ecuménico, pero va a caer en tribulación en la cárcel. Pero en uno de los dos casos, Dios igual lo va a ayudar y lo va a levantar. Hermanos amados, la cobertura que no ataca el pecado, que no ataca la inmoralidad, es una cobertura peligrosa. Es una cobertura que nos hace, hermanos amados, correr peligro. Hay que atacar el pecado. Hay que atacar la inmoralidad. No se puede tolerar. No podemos tolerarlo. Tenemos que caminar entonces en ese camino y en esa senda. Considerar algo que ha ocurrido, corregirlo. Hermanos amados, hay ambientes donde no atacan el pecado, no lo confrontan, lo educan. No, hay que extirparlo. Hay que extirparlo para que Dios traiga esa sanidad poderosa en su iglesia. Y termino con esta, ya para ir cerrando. Mire lo que dice Mateo 14, verso 6. La hija de Herodías danzó en la función y tanto agradó. Mire, agradó tanto a todos los que estaban ahí, agradó tanto a Herodes, agradó tanto a la gente. Ponga atención. La hija de Herodías danzó en la función y agradó. Hermanos amados, hoy pareciera ser agradar una mezcla ecuménica en la alabanza y en la adoración. Ministros que un día solamente estaban apartados para un fluir correcto, hoy día lo invitaron a otras plataformas y dijeron, vamos, seamos uno. Y se fueron contaminando. Entonces, la hija de Herodías es un movimiento falso de alabanza, de adoración. Cuando se habla de la restauración del tabernáculo de David, se refiere no solamente a la danza o a la música con olor grato a Dios, sino que también se refiere a la adoración con libertad en el espíritu y en verdad. Sin embargo, hoy en día el movimiento falso quiere confundir al pueblo de Dios, imitando una alabanza e imitando una adoración que ha sido restaurada dentro del pueblo de Dios. Pero aquel que tenga su Espíritu Santo dentro va a poder discernir la verdadera y la falsa adoración. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos amados, aunque agrade cierta danza, cierta alabanza, cierta adoración, pero con mezcla inadecuada, uniéndonos a otros, hermanos amados, porque agrada, porque es aceptable, porque eso es ser tolerante. No, salid de en medio, pueblo mío, dice el Señor. Nosotros estamos siendo apartados para Dios. Tu casa está siendo apartada para Dios. Mi familia está siendo apartada para Dios. Todos nosotros estamos siendo apartados para Dios. Entonces el deseo de Dios, que sigamos nosotros siendo guiados, pastoreados, instruidos, fortalecidos. Y termino con ese. Ahora sí. Esther 1, versículo 12. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Desobediencia a los 5 ministerios. Vasti representa a la iglesia que no es sujeta, la insujeción. Debido al banquete y la alegría que ocasionó el vino al rey, este mandó a llamar a Vasti, la reina, por medio de sus oficiales de la corte, y ante esta ordenanza siguió rehusándose a venir de acuerdo a la palabra del rey que se le había transmitido. Los oficiales de la corte tipifican los ministros, a quienes dejó para que la iglesia aprendiera a obedecer y a sujetarse. Sin embargo, Vasti tipifica aquella iglesia que no obedece, que no se sujeta a la instrucción y al consejo, porque quieren ver la presencia de Dios solamente, pero no quieren someterse bajo la poderosa mano de Dios. No va a aprender usted nunca sujeción
si no se sujeta a las autoridades que Dios pone sobre usted. No puede decir que usted se sujeta a Dios, que no lo ve, y desobedecer a sus pastores que sí los ve. Ni tampoco puede decir que ama a Dios, que no ve, y aborrecer a su hermano que sí ve. Quiere decir que si yo muestro amor por mi hermano que veo, seguramente también amo a Dios. Y si me sujeto y obedezco a mis pastores que veo, también entiendo entonces que me sujeto y obedezco a Dios. Porque lo que se ve es sombra de lo que no se ve. Entonces, Dios nos ayude a no dejarnos llevar por estas barcas ecuménicas de confusión, doctrina de demonios. Yo quise tomar este ángulo porque ya los vientos de fariseos, los vientos de saduceos, los vientos religiosos, lo hemos tocado en otras temáticas. Pero quisiera tomar este punto, todos estos puntos que vimos, para que sean guardados en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por esta palabra. La establecemos en nuestros corazones para ser afirmados, para ser guardados y cuidados, sin que falte nada. Tu consejo, tu ayuda, tu provisión, sea sobre todo en nosotros. Señor, afirma esta fe y que esta fe puesta bajo autoridad produzca resultados en nuestra casa, en nuestro hogar y en nuestra familia. Afirma el corazón de tu pueblo en la doctrina. Líbranos de engaños, líbranos de contaminaciones, líbranos de humanismos, líbranos de malas enseñanzas que nos llevan al error y establécenos en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.